cosa en cualquier momento. Bueno, Bien, bueno, hola. Bueno, comenzamos. Disculpen por las demoras, pero bueno, es un placer para nosotros estar acá para escucharte, Alejandro. Alejandro Morales, de la Universidad de Quebec en Montreal, eh, y nos vas a hablar de flujos en grafos cíclicos, álgebras suaves completas y el mutaperede. Perfecto. muchas Bueno, gracias. eh, gracias. Muchas gracias por la presentación. Eh, sí, pero es un placer estar acá y espero, bueno, bueno, estuve en Buenos Aires en el 2000, claro, eso fue hace mucho tiempo, pero ya es hora de que por el momento, pero les quiero muchas presentaciones. Es bueno, pues yo hago combinatoria como numerativa, algebraica y geométrica y este proyecto como que toca cosas de teoría de representación, de álgebras amables y qué bueno poder hablar en este seminario donde hay tantos expertos en este tema. Por favor, me paren sí, con la pregunta. Quiero antes hacer un poco de publicidad, si me dejan. En el semestre de enero a junio del 2027, acá hay un centro como se llama el CRM y va a haber un tema, va a haber un semestre sobre la intersección entre la combinatoria y la teoría de la representación. Y van a haber actividades en enero, en febrero, en abril, en mayo y en junio. Entonces, si están interesados, por favor, me pueden mandar bueno, mandar un correo. em, y hay oportunidades como para visitas extendidas de un mes, pero por ejemplo, digamos, en febrero hay una conferencia como ya centrada en teoría de representación y luego si les gusta un poco esto, los politopos de lo que vamos a hablar hoy, va a haber una conferencia en una escuela en junio. Eh, bueno, en Montreal, en enero, si quieren conocer la nieve, si quieren escapar del verano en Buenos Aires y venir, pues jugar en la nieve, tenemos también esa conferencia de combinatoria algebraica y álgebra conmutativa. Bueno, gracias por la pauta. Ahora les quiero pues, hablar de mis colaboradores, que es Antoine Abraham, que es un postdoc en la Universidad de Liège, a José Bastidas, que está acá en la Escuela de Ingeniería ETS y también en LUCAM, Benjamin Duquesne, ahora es postdoc en la Universidad de Leeds, Guy Park, que es un postdoc en la Universidad de Dartmouth, y Hugh Thomas, que es mi colega acá en UCAM. Bueno, pues estaba mirando la temperatura y creo que aún es más caliente Buenos Aires que Montreal ahora en este momento. Pero tal vez bueno, bueno, este es un libro que me gusta mucho de matemáticas mágicas de Persida de Conis y Ron Graham y tienen un capítulo sobre cómo aprender a hacer como malabares y dice que una secuencia de malabares y acá vemos una foto de Ron Graham en las playas de La Joya en San Diego, entonces tal vez pueden imaginarse ustedes que están en Mar del Plata, tomaron la autovía 2 y están ahí aprendiendo malabares. Entonces, una secuencia de malabares es una secuencia de arcos especificando la cantidad de tiempo que una pelota es lanzada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, si tenemos, si por ejemplo acá esto, como que lanzaríamos esto en tiempo 3, ¿sí? Como discreto, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos la pelota y lo lanzamos a la altura y cae en el tiempo 3. Ok, entonces, bueno, el libro dice que cuando uno comienza a hacer malabares, hay que comenzar con una palabra, con una bola, perdón. Entonces, y digamos, ¿cuántas maneras hay de hacer malabares con una pelota en tiempo n? Entonces, cuando tenemos tiempo n igual a 1, pues lo único que podemos hacer es esto. Entonces, hay solamente una. Pero con tiempo 2, ¿cuáles son las posibilidades? Podemos hacer uno 2 o podemos hacer como un lanzamiento más alto que tome tiempo uno 2. ¿Sí está claro? Entonces hay dos posibilidades. Entonces tal vez para la audiencia es un poco temprano, pero digamos para tiempo 3, ¿cuáles son las posibilidades? Como que si quieren los que puedan
quitar el mute si quieren. O como que podemos hacer, podemos, 3 de 1. eh, dime, si 3 de 1 podemos hacer Tres. así, gracias. Sí, perfecto. Ajá, ¿qué más? Que sería como 1, 2, 3. Podríamos hacer uno alto y uno cortico. Podemos hacer como la imagen repetida de eso, como, ¿sí? O podemos hacer lanzamiento muy alto y destacar, entonces hay 4. Sí, sí, ¿alguna pregunta? Entonces, con una pelota y tiempo n, hay 2 a la n menos 1 maneras de hacer esto y pueden ver una correspondencia con conjuntos, lo que quieran. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o? Bueno, ¿qué pasa cuando uno pasa con una pelota? Pues hay que hacer 2 pelotas, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas maneras podemos hacer con 2 pelotas y tiempo 2? Entonces, son 2 pelotas, bueno, en este caso no son diferentes, pero son indistinguibles, como indistinguibles. Entonces, acá podríamos hacer como duplicar todo lo que teníamos antes, ¿sí? Pero también podemos hacer como esto, ¿sí? Sí, como, bueno, no voy a intentar porque, pero, pero sí, 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 en este caso serían 3, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Si las bolas son indistinguibles. En este caso hay 3. Si hacemos con el tiempo 3 y 2 pelotas, ¿alguien quiere tal vez adivinar cuánto sería el número? Pues sí, como que podemos repetir todas las anteriores, como podemos como duplicar todas las anteriores, tenemos por lo menos 4 y luego podríamos pensar como, bueno, un poco lo que vemos acá, que una pelota está encima de otra y si hacemos eso, da 9, pero hay una más que es, entonces son como estas 9, pero hay una más que es como si las bolas un poco como que se cruzaran un poco, ¿sí? Entonces hay 10. ¿Ok? Y en general, si empezamos a aumentar el número de bolas, si tenemos T bolas, no hay una fórmula como fácil en general. Por ejemplo, unos estudiantes que trabajaron en Ucrania de pregrado y encontraron recientemente la asintótica de esto, que es más o menos, eh, pues el logaritmo es más o menos una constante n la raíz cuadrada de t. Em, y hay conjeturas interesantes, por ejemplo, esto es un polinomio en t y parece que tiene coeficientes positivos en t, si alguien quiere trabajar en eso. Bueno, pero y en este libro dicen que pues para comenzar, como que no, como qué tipo de, uno puede comprar unas bolas de malabares, pero también se puede hacer con otros materiales. Por ejemplo, dicen que algunos llenan unas bolas de tenis que son muy livianas, las llenan de arena o algún tipo de grano para hacerlas un poco más pesadas. Entonces me gustó como esta parte de la arena, porque ¿qué pasa si en vez de hacer como malabares discretos con una bola discreta, imagínense que tenemos una bola de arena y empezamos como a hacer malabares como malabares de números reales. Sí, entonces como que cuál es el conjunto de secuencias de malabares reales de una pelota, pero hecha de arena que se puede como dividir en pedacitos en tiempo n. Sí, entonces podríamos, por ejemplo, tener media bola que sale, esa bola como que se descompone y sigue en la red y al final cae otra vez la bola en la mano. Sí, entonces podemos tener este tipo de cosas en este caso. Sí, como que la bola como la mitad de la arena se va en tiempo 2, la otra mitad en tiempo 1. Acá, eh, sí, acá tiramos la otra bola, la media bola, y al final se reconstituye, ¿sí? Entonces el conjunto, en este caso, se vuelve algo convexo, que es un politopo, y nos da este tetraedro, ¿sí? Donde los vértices son esas 4 combinaciones que vimos antes de una pelota en tiempo 2, pero tenemos como todo lo interior. Entonces, en este caso, la respuesta es un politopo y acá tenemos como la red de todos los posibles lanzamientos y tenemos variables acá x1, 2, x1, 3, x1, 4 que nos dicen cuánto lanzamos en cada tiempo. Necesitamos que la cantidad que sale al comienzo en todos los tiempos tiene que ser 1 porque hay una pelota
y en cada punto intermedio, todo lo que entra tiene que salir, toda la bola que llega hay que volver a lanzarla. Entonces tenemos un tipo de ecuaciones y podemos ver esto como un flujo en el grafo completo dirigido, ¿sí? Y tenemos estas ecuaciones que nos dicen, tenemos una pelota, que el flujo se conserva a lo largo de la red y al final la bola se reconstituye, ¿sí? Pero podríamos tal vez, no sé si, también podría, eso es el grafo completo, pero podríamos como también tener un modelo donde no permitimos ciertos lanzamientos de ciertos tiempos. Entonces estamos como restringiendo nuestro grafo dirigido. Entonces podemos tener un grafo dirigido y miramos los flujos en las aristas con flujo neto cero y si miramos la entrada de flujo en todos los sources, en todos los, bueno, si son, como se dice en español, es igual a uno. Y si esto nos da un politopo de flujo porque tenemos estamos restringiendo esto, pero también podemos ver como un cono si consideramos todos los flujos, eh, tal que el flujo neto en un vértice interno es cero. Sí, pero entonces en este caso tendríamos como un cono de dimensión 4 y cuando lo intersectamos con el flujo uno nos daría esto. ¿Sí? Entonces, si ponemos restricciones nos queda un politopo, si no es un cono, un flujo de cono. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahora quiero eh, comentar esta correspondencia entre, como acá a la izquierda, como tenemos los politopos de flujo, como vamos a hablar de algunas cosas como de las rutas, como una cierta triangulación de este cono. Y vamos acá a la derecha relacionarlo con la teoría de la representación sí, sobre las álgebras suaves de IG vectores eh, sí, perdón, eh, de Carcaj, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a recomendar un poquito de las cosas acá y luego de la correspondencia al otro lado. Eh, Acá tengo un grafo, pero es un grafo dirigido un poco diferente como el anterior. Sí, y voy a mirar un flujo entero, un flujo en este grafo, pero entero. Entonces quiero que las coordenadas sean enteras en las aristas y quiero que con una cierta condición que si tengo un source, quiero que el flujo sea cero y en todo flujo interno quiero que el flujo neto sea el grado interno del vértice menos uno. Entonces, por ejemplo, acá, si vemos en este vértice, tiene dos aristas que entran. Entonces, el flujo neto tiene que ser uno. Sale uno más cero menos eh, lo que entra. Esto es igual a uno, que es el grado del vértice, el índice menos uno. Y voy a mirar el conjunto de estos volúmenes enteros. Y un resultado increíble de Stanley Postnikov, Baldoni y Bern. Dice que que el volumen del politopo, ¿sí? Cuando ponemos que la suma de todo lo que entra es uno, es igual al número de estos flujos de volumen enteros. ¿Ok? Entonces estoy como, eh, por ejemplo, para este grafo acá, ¿sí? Entonces estas tres son sources y tenemos, ¿sí? Si miramos el politopo de este caso, el volumen de ese politopo es 5 y una manera de verlo es porque si contamos estos flujos de volumen, hay 5 de ellos que están acá dibujados, ¿sí? Y entonces el volumen es 5, ¿ok? Entonces de una manera de calcular el volumen haciendo una cuenta de algo relacionado. Eh, sí, pero es como raro porque en la izquierda tenemos un volumen que es algo continuo, en la derecha tenemos algo discreto que es contar puntos enteros. Entonces eh, sí, es un método muy útil en la teoría de politopos de flujo. Eh, bu- bueno, vamos a decir que un grafo dirigido es full si el grado interno y el grado externo, lo que es igual a 2 para todos los vértices
interiores, y el grado es uno para todos los sources y todos los sinks. ¿Ok? Y acá hay un ejemplo más grande. Y como tenemos como grado, y con todo lo que entra en cada vértice es 2 y lo que sale es 2, podemos como hacer una bicoloración de las aristas, rojos y azules, tal que cada vértice tenga una arista que entra de cada color y una arista que sale de cada color. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que es más, el dibujo lo explica un poco más, ¿sí? Eh, y cuando tenemos un grafo que es full y tiene esta bicoloración, vamos a decir que tiene un framing amplio. Y ya les voy a explicar qué es eso. Es lo que tengo, lo que tenía, lo que había escrito antes. Una ruta es un camino de un source a un sink. Por ejemplo, um, esto es una ruta y dos rutas se besan si este fenómeno pasa. Si una entra en azul y sale en rojo, y la otra entra en rojo y sale en azul. ¿Ok? Y dos rutas son coherentes si no se besan. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo acá están las rutas. Por ejemplo, si si miramos la ruta azul, la R3 y la ruta R2, esas, vamos a ver si son coherentes o no. En este caso son coherentes porque esta entra en azul, pero sale en azul, y esta entra en rojo y sale en rojo. ¿Ok? Y entonces dos rutas son coherentes si no se besan, o sea, no queremos que se besen. eh, y, y una ruta es excepcional si es coherente con cualquier otra ruta. Entonces, por ejemplo, esta ruta acá, que es toda roja, es coherente con toda otra ruta porque pues como solo es roja, no va a entrar y salir de un color diferente. ¿Ok? Entonces las excepcionales son las que son de un solo color. Y un clic es, es un conjunto máximo de rutas coherentes, ¿sí? Que son coherentes 2 a 2. Ok, entonces, por ejemplo, para nuestro ejemplito del grafo anterior, estas son todas las rutas y, y de esas, estas tres son excepcionales porque son monocromáticas, ¿sí? Solo tienen aristas de un solo color, y aquí están estas otras. Ok, entonces vamos a empezar a ponerlas en clics. ¿Y por qué me estoy enfocando en las rutas? Porque si miramos una ruta y si ponemos un flujo unitario en esa ruta y cero en el resto, esos son los vértices o los del politopo de flujo, o los conos extremos del cono de flujos. O sea, que repetir lo que tenía antes y, y aquí están. Entonces ahora acá están todas las rutas, menos incluidas las excepcionales, y ahora voy a hacer los clics. Entonces, las excepcionales siempre están en los clics porque son coherentes con todo. Entonces, esas las quité porque están ahí. O sea, y ahora si miro, estas dos son coherentes. Acá tenemos parejas de rutas coherentes. ¿Ok? Entonces, hay 5 clics maximales que tienen 5 rutas. Estas dos que ponemos acá y las 3 que están siempre van a estar ahí. ¿Ok? Y ahora, bueno, si las organizan en un pentágono, porque como que si tienen una ruta en común, las uní. Por ejemplo, estas tienen la ruta gris en común. Estas dos tienen la ruta verde en común. ¿Sí? Eh, sí, estas dos tienen la ruta. Entonces las organicé y queda un pentágono. Entonces esto les debe, tal vez les recuerda como una sociedad. ¿Ok? Bueno, ahí están los clics y también lo puedo ver un poco como, entonces también se ve algo como que, como un G-vector, se parece como un G-vector, ¿no? Bueno, entonces para resumir, eh, así, no sé si faltó algo. Bueno, eh,
Sí, espera, no sé si, ok, sí, ok. Eh, sí, pero, bueno, bueno, parece que me faltó un slide, pero ¿por qué estoy hablando de estos clics? Porque Danilov, Karsanov y Kosherboy mostraron que cuando uno coge los clics maximales, eso da una triangulación regular del cono de flujo. Entonces, si uno cuenta los clics maximales, da otra manera de calcular el volumen del politopo de flujo. Y en un trabajo anterior, pues relacionamos con Carola Mesaros y Jessica Stryker, relacionamos estos flujos de volumen y estos clics, una manera de ir de uno al otro, contando ciertos como, como prefijos. Eh, y que hay una correspondencia entre estos clics y estos volúmenes, estos flujos enteros de volumen que también dan el volumen. Eh, y es independiente del framing. Y esto ha sido generalizado hace poco con Rafael González de León, que tiene unas charlas muy interesantes en línea. Si quieren invitarlos, está en la Universidad de Chicago, Chris Anusa y Marta Yip. Bueno, entonces el resultado de Danilov, Karsanov y Kosherboy es que si uno coge el cono de flujo y bueno, le quita las excepcionales que siempre están ahí, esto da como un cono, así como una triangulación reducida estos son los clips, que son esos conjuntos de rutas. Y ellos mostraron que eso forman una triangulación regular unimodular del cono de flujo. Y si restringimos al politopo, nos da una triangulación unimodular. Y, y además mostraron que esto, cuando le quitamos como los excepcionales, un abanico completo. Eh, eh, y la unión de los conos es como el cono reducido. ¿Ok? Y bueno, y luego, sí, o sea, digamos, luego este equipo de Kentucky, que es Matías Bombell, Ben Brown, Brugge, Henley, Peterson, Sherivenko y Yip, caracterizaron los grafos que tienen esta propiedad, que son esos grafos que son full, que tienen y como cada vértice interno tiene grado 2 de incoming y outgoing. Entonces acá repetí el resultado de Kosherboy. Y Pero lo que pasó después es que bueno, esto es en general para grafos, para grafos dirigidos. Entonces, em, después se dieron cuenta que se podrían realizar ciertos posets en la literatura y, mm, y retículos muy importantes. Por ejemplo, se puede recuperar como la sociedadedro y el, el retículo de Tamari y generalizaciones con este trabajo. Luego también se puede recuperar, se pueden también recuperar para otros grafos, se pueden recuperar cosas que se parecen más al orden, sí, al orden de permutaciones, el orden WIC, que es que da como el permutaedro. Y eso lo hicimos como con un trabajo con este equipo. Eh, y también y tal vez para ver como cosas que se relacionan un poco más a las álgebras amables eh, eh, con retículos que vienen de tau tilting, que es lo que voy a hablar ahorita. Ha habido mucha actividad. Se ha mostrado que siempre va a haber un retículo en estos casos, con trabajo de Matías Bombell y César Ceballos, el mismo resultado, pero utilizando, eh, esto fue una prueba combinatoria y esta fue una prueba utilizando teoría de la representación, de un trabajo de Jonah Bergen y Cristina Selichenko. Pero bueno, pero además de tener como esto de aquel lado, es como que el abanico tiene como una propiedad reticular. Lo que me interesaría saber es, en este caso, además de ser un retículo, también es como un politopo, como este pentágono. Entonces, ¿cuándo es este abanico reducido? Cuando le quitamos todos los excepcionales, ¿cuándo es politopado? ¿Ok? Entonces, bueno, fue un poco rápido sobre tratando de como vender estos politopos de flujo.
que tienen dos maneras de calcular como el volumen, por ejemplo, que es con estos flujos enteros y también con esta triangulación, con estos clics de rutas. Y ahora vamos a pasar a otros grafos dirigidos, eh, sí, los carcajos, los carcajes, y vamos a ver esta correspondencia que hizo este grupo. ¿Alguna pregunta? Bueno, eh, bueno, entonces esto es más para, estoy hablando como, no sé cómo, le estoy hablando al coro, pero entonces, bueno, aquí es la parte donde, bueno, sí, he aprendido esto con este proyecto, pero ya acá le estoy hablando a varios expertos. Entonces tenemos un carcaj que es un grafo dirigido, tenemos nuestras flechas que van de S a T, y vamos a tener relaciones que son, vamos a poner en correspondencia dos flechas que, si con esto, que tal que una entra y la otra sale, ¿no? Eso van a ser nuestras relaciones. Un carcaj eh, sí, como amable local, es una de estas parejas de carcaj y relaciones que satisfacen tal que el grado interno y externo de cada vértice es 2, y más o menos localmente, si tenemos uno de estos vértices, tenemos como estas dos, ponemos en relaciones estas dos, como esta configuración. ¿Ok? Y sí, un carcaj. Sí, usted es correcto, sí, amable, ¿no? Como sí, con relaciones es local si no tiene ciclos orientados con relaciones, sin relaciones. ¿Sí? O sea, como queremos evitar que haya relaciones en un ciclo. ¿Ok? Y podemos ver eso como un cociente del álgebra de caminos del Carcaj, y hacemos un cociente con las relaciones. eh, y decimos que esto es amable si solo si el cociente tiene dimensión finito. Y y esta álgebra va a ser completa si es el cociente de un sí, completion, no sé, bueno, de un cierto completion de este campo. Y claro, hay trabajo muy importante de Andreas Solutar en estas álgebras, y también en las álgebras skew bueno, bueno, entonces acá hay un resumen, un poco un resumen, como las relaciones y lo que es, y decimos que es localmente amable si tenemos como estas configuraciones. eh, y un y en este mundo un camino bueno, no sé cómo se diría esto, pero un camino perdón, voy a decir, es un camino de string, es un camino en el carcaj que va en contra de la dirección de las flechas, tal que no podemos como ir hacia atrás, ¿sí? O sea, no podemos como seguir la misma arista en la dirección opuesta. Y no, y si tenemos dos caminos seguidos, no podemos utilizar una relación. Entonces, más o menos lo que esto evita es que esto no se puede, o esto no se puede, ¿sí? Entonces, esto más o menos permite que el camino vaya como de izquierda a derecha y que no podamos hacer como un backtracking. ¿Ok? Entonces, pues, empiezan a ver como una relación. Es como muy parecido a lo que estábamos diciendo antes con los polítopos de flujo, ¿no? En otro mundo. Y en estas, y por trabajo de Butler y Ringler, cuando uno tiene estos caminos, uno puede asociar una representación indecomposable donde ponemos como sí, ponemos un campo en cada de estos vértices del walk. Y eso se llama una representación string. Em, ¿Alguna pregunta? Bueno, ustedes creo que sí, o corrección. Sí,
¿Y cómo se le dice? No sé si alguien me quiere poner en el chat cómo se le dicen a estas en español, estas representaciones string. Sería muy útil, gracias. No sé si se me escucha. Ah, Sí, sí, Hipólito, sí. eh, bueno, tengo un reverb, pero se llaman representaciones de cuerdas Ah, de acuerdo, sí, gracias. y Ok. de cuerdas. Gracias, Y, muchas gracias. Otra, no, otra cosa que estoy diciendo mal en español, pero gracias. Una representación de cuerdas, gracias. Eh, y ahora, bueno, gracias Hipólito, y esto ya tiene que ver con trabajo. Voy a hablar un poquito, pero recordarles un poco como de vectores de G-vectores y de abanicos de G-vectores. Entonces, tenemos nuestro carcaj amable, localmente amable, con n vértices, tiene n módulos simples y un módulo indecomposable es rígido, es tau rígido, si tenemos esta condición, donde este operador es la translación de Auslander-Reiten, y dos módulos T rígidos son compatibles si M y N son compatibles si tenemos esta condición como de esa homología. Y bueno, y solo estoy recordando, y un módulo tau rígido es con representación mínima proyectiva si P' y P no tienen un módulo indecomposable en común. Y el G-vector de uno de esos módulos mira, es como un vector que nos dice que nos permite calcular el número de copias de, de nuestro módulo simple PI menos el número de copias de PI en P'. ¿Sí? Entonces, como que estamos mirando como la diferencia de copias de PI en P y P'. ¿Ok? Entonces nos da como esta invariante. Y, y si, bueno, y les podemos sumar les sumamos como formalmente le sumamos esos vectores, esas coordenadas. Este es el vector EI con 1 en la coordenada I, eh, de los módulos proyectivos shifted, y el abanico de G vectores como miramos todos, sí, el abanico de todos los G vectores para todos los módulos tau rígidos indecomposables M, y incluimos estos menos I. Bueno, eso fue mucho para... Pero si tenemos este carcaj simple acá, los vectores vamos a conseguir este abanico de 5 vectores. ¿Alguna pregunta? Acá tenemos sí, esos son los tres módulos indecomposables, y le añadimos estos. Menos C1, C2. Sí, bueno, y, bueno, y ahí Polito ha trabajado mucho en los abanicos de G vectores y esta teoría de tau tilting. Ok, bueno, entonces ahora quiero como hacerle un poco la correspondencia entre las dos historias. Acá tenemos el mundo de los flujos y aquí tenemos los carcaj con estas relaciones. Entonces ahora, bueno, lo primero es tal vez que en el flujo como que estábamos yendo acá abajo, y en las carcaj estamos yendo acá arriba. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es cambiar, pues, o sea, de una al otro nada más cambiamos la dirección de estas aristas azules, ¿sí? Y ahora le ponemos, como tenemos esa bicoloración en este mundo entre rojo y azul, bueno, eso es exactamente las relaciones que vamos a poner, ¿ok? Entonces, así pasamos de nuestro grafo a este como carcaj que aquí es primavera, entonces que está a punto de tener como retoños. Y si le quitamos los retoños acá, nos queda el carcaj, ¿ok? El carcaj. ¿Alguna pregunta de esta correspondencia? Y el grupo de Kentucky encontraron esta correspondencia. Entonces, en el mundo bueno, esto cambia un poco, como que cambia de izquierda a derecha. Tenemos las cuerdas en el carcaj, y hay una manera como de completarlas para que nos den las rutas en el mundo de los flujos. ¿Ok? Y ellos hicieron esto proyectivamente. Ahora voy a explicar un poco. Y luego cuando uno tiene, pues, en este mundo, cuando uno tiene la cuerda, uno puede asociar
a esto un G vector. Con lo que, pero digamos que ellos habían encontrado como una biyección combinatoria. Nosotros queríamos como entender eso un poco más detenidamente, y eso fue como el principio de nuestra investigación. O sea, eh, ellos establecieron una biyección y nosotros queríamos como encontrar como un morfismo que dé explícitamente el G vector a partir de la ruta acá. Eh, sí, entonces, y el mapa es este, entonces es un mapa explícito como que va de las aristas a los vértices, como de las aristas del grafo G a los vértices del carcaj Q0. Y es un mapa relativamente simple, ¿sí? Como hacemos como una especie de promedio con diferencia de signos si la arista es azul o roja. Y, por ejemplo, si tenemos esta ruta, nos va a dar el módulo proyectivo shifted. Y si tenemos otras rutas acá, por ejemplo, nos da el módulo de cuerda. Y es utilizando este mapa. Y mostramos que este mapa es un isomorfismo lineal. Sí, entonces, o sea, antes ellos muestran una biyección combinatoria, pero acá le podemos dar explícitamente un mapa lineal. ¿Ok? Y bueno, ese es como el primer resultado. Y el siguiente es que cuando tenemos un grafo, bueno, un grafo como con esas correlaciones y todo eso, el, el, em, el cono reducido de estos clics es completo. Y les recuerdo que la unión de conos es exactamente esto. Em, el, 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 el cono reducido. Pero como, no sé, había un ejemplo que era un pentágono, entonces es como politopal, entonces podemos explicar eso explícitamente. Podemos mostrar que en este caso, perdón, el abanico completo es una suma de Minkowski de politopos de orden. Y ya voy a explicar qué es todo esto. Ya que es el mapa inverso que les expliqué antes, el de este isomorfismo lineal. Bueno, ¿qué es un politopo de orden? Entonces, dado un conjunto parcialmente ordenado, un poset P, con elementos 1 a n, Stanley en el principio de los 90, ya Stanley definió el politopo de orden, que está dado de la siguiente manera. Tenemos n coordenadas que van de 0 a 1, entonces estamos en el hipercubo. Y si i es menor a j en el poset, pues ponemos el hiperplano, xi es menor o igual a xj. Por ejemplo, acá tengo este poset que está diciendo que 1 es menor que 2 y 1 y 2 son incomparables a 3. Entonces cojo el hipercubo y le corto con el plano x1 menor o igual a x2, porque esa es la relación acá. Ese es un politopo de orden. ¿Ok? Entonces, eso nos dice que es como esto acá. Ahora, ¿qué son posets como de cerca? Un poset de cerca es un poset tal que el diagrama de Hasse es un camino, pero puedes subir, bajar, subir, subir, bajar, subir, bajar. ¿Ok? Ese tipo de posets que son importantes en combinatoria y pues sí, y digamos que si uno sube y baja viene de la orientación del carcaj. Si en este caso tenemos un camino, sí, pero porque cuando tenemos un camino acá, como nuestro módulo de cuerda, según las direcciones o sea, esto es un camino, y según las direcciones de las aristas que recorro, subo o bajo, y de ahí viene el poset de cerca. Ok, entonces acá pues, es un ejemplo que para realizar este pentágono lo podemos ver como, o sea, cojo los tres, eh, sí, puedo coger los tres módulos incomposables y puedo sacar un poset de cada uno, y el politopo de orden en este caso son dos líneas y en este caso es un triángulo. Esto es como si cojo el cuadrado y lo corto con esto, y si cojo la suma de Minkowski de esto me va a dar este
este pentágono, que es un asociadero. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Sí, de hecho, la pregunta que tengo es, esos politopos, cómo los ves? ¿Cómo los veo en ¿Cómo, el carcajo? cómo- claro, cómo los construís Sí, a ok, partir gracias por la pregunta. a Sí, partir de la teoría de representaciones? sí, pues co- cojo la cuerda y la cuerda sí, sí, bueno, el carcaj en este caso es esto, ¿sí? Entonces de la cuerda, bueno, si recordamos, o sea, tenemos ¿cuáles son los indecomposables? Tenemos perdón, y esto, ¿sí? Y más o menos bueno, lo puedes ver como si quieres lo puedes ver también como el politopo de Harden-Narasimhan, de, de estos, si quieres, es equivalente a verlo como el Harden-Narasimhan el politopo Harden-Narasimhan de las representaciones que te van a dar estas cuerdas. Eso lo hace un poco más, eso ayuda como, Sí, claro. sí. Sí. Y son equivalentes a, digamos, este te va a dar este, creo, este te va a dar este, y este te va a dar este. Entonces, sí, lo se puede entender, es equivalente a decir, es una suma de Minkowski de los politopos de Harden-Narasimhan que te dan cada una de esas. O sea, coges como, sí, de tu G-vector, coges la cuerda asociada a eso y sacas de ahí el Harden-Narasimhan politopo, el politopo de Harden-Narasimhan. Pero digamos que en mi mundo, yo lo veo eso como un politopo de orden. Y la cuerda te va a decir más o menos el poset, más o menos. Es decir, eh, eso responde a tu pregunta. Sí, 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 perfecto. Y Gracias. la otra pregunta, que es más básica tal vez, ¿qué es la suma de Minkowski? Sí, gracias. Sí. La suma de Minkowski es, gracias, perdón, si tenemos dos conjuntos, es el conjunto de todas las sumas del que A está en A y B está en B. Por ejemplo, si podemos ver como si, a ver, gracias, Jorito, si esto lo coloreo así y esto lo coloreo acá, bueno, otro color tal vez más fuerte. Segundo, ok. Si cojo estos tres segmentos, ¿sí? Este segmento de este triángulo, aquí tengo, y miro todas las posibles sumas de esto, acá tengo el triángulo, aquí tengo este, y aquí tengo esto. Y si miro todas las sumas posibles de coger un punto acá, un punto acá y un punto acá, me va a dar, como que estoy trasladando, como si cojo este triángulo, lo estoy trasladando todo acá, lo estoy trasladando todo acá y todo acá, y se llena esto, ¿sí? Y me da todo esto. Perfecto. Gracias. Sí. Bueno, y un poquito como de dónde vino este resultado. Palou, Piló y Plamondon introdujeron el complejo donde no hay de no besos de un carcaj amable, y mostraron que el cono no el cono, el abanico de G-vectores realiza este complejo. Y luego en otro artículo extendieron esta definición al caso localmente amable. Y Aoki y Yurikasa mostraron cómo definir G-vectores para álgebras amables completas. Y mostramos que en este caso el complejo de no besamiento de ellos corresponde con el abanico de G-vectores. Y también utilizamos el trabajo de Fei y Aoki, Higashitani y Yamakase y Mizuno, relacionando el cono de G-vectores y con el abanico normal y la suma de Minkowskis pues sí, se puede ver como politopos de orden o politopos de Harden-Narasimhan, o también creo que en el contexto de ellos estaba escrito en el contexto de politopos de shards, son como cuando se rompe un espejo los pedazos, no sé qué pedazos así que es un politopo que definió Nathan Reading.
Ok, bueno, eso fue un poco mucho, pero tratando de explicar un poco como estas correspondencias. Entonces, sí, bueno, a mí sí, como que es verdaderamente como hay una bonita correspondencia entre este mundo de politopos de flujo y este mundo de tau tilting, y uno puede beneficiarse de lo que se sabe en cada caso, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos estos volúmenes enteros de flujo, ¿sí? Que básicamente que es como que corresponde a esto. O sea, imagínense que ustedes tienen su carcaj amable, que les guste, el que más les guste. Si quieren calcular, bueno, ¿cuántos conos maximales tiene mi abanico de G vectores? Bueno, pues la respuesta es contar estos. Se puede hacer un conteo si eso les interesa. ¿Alguna pregunta sobre esta correspondencia? Y ya en los 10 minutos que me quedan, eh, ahora quiero extender esto al caso localmente amable. ¿Ok? Porque ahora es como hay, o sea, en este mundo existe la teoría para álgebras como localmente amables. Entonces, ¿a qué corresponde eso en el mundo de los polítopos de flujo? Y empezamos a hacer este estudio, y Jonah Bergen, que está acabando su doctorado en Kentucky, también tiene también tiene un modelo donde estudia grafos dirigidos con ciclos y tiene análogos de todo esto, y es un trabajo verdaderamente impresionante. Los recomiendo verlo. Tiene como unas generalizaciones muy interesantes de abanicos de G vectores con turbulencia y bandas. Entonces, bueno, está muy interesante. Entonces ahora, bueno, estamos en el mundo acíclico y vamos a empezar a poner ciclos. Entonces tenemos un grafo dirigido, de nuevo, con cada vértice interno tiene grado in-degree grado y out-degree grado 2. Tenemos grado 1 para cada source y cada sink. ¿Ok? Pero ahora permitimos ciclos. Un framing, que es como esta coloración, vamos a decirle, es un framing cíclico, es una bicoloración tal que cada vértice entero tiene una arista de cada color que viene y una arista de cada color que sale. Pero vamos a hacer una restricción, que los ciclos tienen que ser monocromáticos. ¿Ok? Por ejemplo, acá solo hay ciclos rojos, acá solo hay ciclos rojos. ¿Ok? Sí, como que antes teníamos el camino como con las punticas azules y lo cerramos. ¿Ok? O tenemos como ese retículo, como ese retículo cuadrado y lo cerramos en sí mismo. ¿Ok? Y nos da como este tipo de cosas. Y Jonah Bergen tiene él asume algo complementario, y es que los ciclos son no monocromáticos, o sea, y permite ciclos que tengan diferentes colores en su teoría. Bueno, eso es lo que tenía antes dirigido, y, y ahora pues tenemos que explicar qué es la coherencia ahora que tenemos ciclos. Entonces, un camino, una ruta, perdón, es un camino de un source a un sink, o es un ciclo C mínimo. Sí, porque pues no queremos como ir un infinito de veces en un ciclo. Dos rutas son coherentes y no se besan igual. Si entra azul y sale rojo, y la otra entra rojo y sale azul. Y la definición de excepcionales queda la misma, ¿sí? O sea, los ciclos, en este caso, ¿qué eran los excepcionales? Eran las rutas de un solo color. Entonces los ciclos ahora son excepcionales, porque los ciclos son de un solo color. Y vamos a decir que una ruta no excepcional es buena si nunca completa un ciclo, ¿sí? Por ejemplo, esto. Ese es bueno. Una ruta es mala si lo hace, si completa el ciclo. ¿Ok? Y eso no nos gustan, porque podemos pensar esto que es como darse un beso a sí mismo, ¿sí? Y no queremos eso, ¿sí? Sí, no, no. Entonces, vamos a clasificar las rutas en las buenas, las malas y las feas, más o menos. Eh, ¿Ok? Entonces, entonces no nos gustan las rutas malas, las que se hacen completan un ciclo, porque son, son incoherentes ellas mismas. Y uno puede mostrar que hay un número finito de rutas buenas. Queremos algo finito porque queremos un G vector, queremos como un cono de G vectores, tenemos algo finito.
Si quieren ver cosas infinitas, el trabajo de Jola Bergen permite eso con bandas y está muy interesante. Y de nuevo, un clic es una colección máxima de rutas que son coherentes eh, en 2 a 2. Por ejemplo, en este caso del ciclo, tenemos estas 3 rutas buenas y tenemos estas excepcionales. ¿Ok? Las demás son malas. ¿Ok? Porque tienen como este self-kissing. ¿Sí? Y pues esto permitiría hacer cosas infinitas, pero no queremos eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, entonces en este caso tenemos un grafo que permite ciclos, pero con ciclos monocromáticos. Eh, Cada elemento del cono de flujo puede ser escrito únicamente como una suma de flujos eh, sí, sobre una colección, sobre un clic, una colección de rutas que son 2 a 2 coherentes. Por ejemplo, tenemos acá este flujo acá y lo podemos escribir como únicamente como 2 veces con este ciclo excepcional, una vez con este flujo acá y una vez con este flujo acá. Perdón, es más así. ¿Ok? Y entonces eso nos permite probar que si tenemos un grafo de estos con un framing cíclico, la colección de clics maximales nos da una triangulación unimodular del cono de flujo. Entonces, más o menos estamos como inspirados de la historia de Danilov, Karsanov y Koshevoy, pero para el caso de tener ciclos. Ok, entonces ya tenemos un poco esto y cómo corresponde a esta historia. Bueno, también la noción de estos volúmenes como cíclicos de volumen. Eh, eh, y hay una biyección entre los clics y estos volúmenes, así como que para que sea finito, hay una pequeña condición que cada ciclo tiene exactamente una arista con flujo cero, y ese es, por ejemplo, este flujo acá tiene esta lista con flujo cero, este ciclo. Y hay una correspondencia también, pero quiero más como hablarles de la correspondencia con los carcajes. Eh, bueno, perdón, y en este caso hay una correspondencia, o sea, es exactamente lo que corresponde al caso o sea, la biyección con los módulos y el tau tilting para el caso localmente amable. Hay una correspondencia entre las rutas no excepcionales y los módulos indecomposables y los módulos shifted proyectivos. Y también va a haber una correspondencia entre los G-vectores y la coherencia, como que toda la historia se generaliza, eh, pasando del caso amable al caso localmente amable. ¿Ok? Como que todo esto corresponde. Y ya para acabar, bueno, unos casos particulares. eh, si recordamos, bueno, ¿alguna pregunta antes de pasar a eso? Bueno, en este caso de este camino, si lo generalizamos con más aristas, esto nos daba el pentágono, en general va a dar el asociadero. Entonces el número de clics va a ser catalán el abanico es el abanico normal del asociadero. Y en este caso, por ejemplo, de estos rectángulos, el número de clics en este caso corresponden a otro modelo en combinatoria que son los estándares, pero eh, y ahora vamos si cerramos esto, dan este tipo de grafos, en este caso da como el ciclo con un ciclo rojo y como, bueno, 4 en este caso, en general P, de estos como 2 caminos, o podemos tener como C ciclos monocromáticos y P caminos excepcionales. ¿Ok? Queda como si fuéramos como esas competencias de tiro. Entonces vamos a analizar este casito para acabar. ¿Ok? Sería muy interesante si este tipo de carcajes aparecen en el trabajo en el otro lado.
Entonces, estos grafos tienen este número de clics maximales dado por un multibinomio y tienen este número de rutas buenas. ¿Sí? Tienen fórmulas bonitas, sí, como con potencial de pH. Y la manera como probamos esto es contando esos volúmenes enteros que corresponden a los clics. Por ejemplo, en el caso de nada más un ciclo, van a ver este multibinomio se convierte en 2p a la p, en p entre 2p. Y va a haber p cuadrado menos p rutas buenas. Entonces, o sea, quiero comparar esto con el número de Catalán del caso de la sociedad. ¿Ok? Y otro caso es ese caso de un ciclo. El otro caso es cuando tenemos solo eh, dos caminos azules y tenemos C ciclos. En ese caso, este multibinomio se vuelve un factorial y vamos a tener 2 a la C más 1 menos 2 rutas buenas. ¿Ok? Entonces, el caso de un ciclo corresponde al ciclo Edro. ¿Sí? El caso de un camino era la sociedad Edro. El caso de este ciclo es el ciclo Edro, que tiene 2 a la P con P clics maximales. Y tenemos una biyección entre el ciclo Edro, que se puede ver como las diagonales como simétricas, como las triangulaciones simétricas de un 2n-ágono. Y podemos ponerlo todo en biyección con nuestras rutas buenas. Básicamente hay que ver cuándo entra y cuándo sale del ciclo y se puede hacer una correspondencia, pero no voy a entrar en detalles. Y el otro caso es el caso donde tenemos solo dos, como C ciclos y solo dos caminos. En este caso es C más un factorial y tenemos este número de rutas. Entonces la pregunta es, ¿alguien en la audiencia conoce un politopo que tenga C más un factorial vértices y este número de facetas? O si miramos en el lenguaje de los abanicos, ¿alguien conoce un abanico que tenga C más un factorial, sí, conos externos y este número de rayos? Como, bueno, es un poco temprano, pero un ejemplo es el permutaedro. Sí, si cogemos el permutaedro o el abanico Braid, nos va a dar exactamente esta numerología. Sí, que esta es la envoltura convexa de todas las permutaciones. Tiene 14 facetas, que es 2 a la 4 menos 2, y va a tener factorial aristas. Y si miramos entonces, sí, el mensaje para llevar hoy es que el abanico completo es politopal, es una suma de Minkowski de ciertas cosas. Si hacemos eso en este caso, para este caso, nos da este objeto que tiene 24 vértices, tiene 14 aristas, tiene 36 si contamos, perdón, tiene 14 aristas, perdón, 24 aristas, 14 dos caras y tiene también 36 aristas, pero no es lo mismo que el permutaedro, porque el permutaedro no tiene ningún pentágono y aquí tenemos un pentágono. ¿Ok? Entonces este es como esto es como el abanico normal de este politopo, pues exactamente el abanico completo o el G-vector de este caso. Y, pues mostramos que, bueno, esto es una M acá. Definimos para todo caso este politopo y es un politopo que tiene el mismo F-vector que el permutaedro, pero no es isomorfo. Entonces lo llamamos el mutoperedro. Y si alguien ha visto algo así parecido, sería muy interesante saber para nosotros. Y bueno, y ya para acabar unas preguntas, ¿cuál es el análogo de estos flujos enteros de volumen y el caso cíclico en la teoría de la representación? Que cuentan como el número y que da como una invariante del abanico. Para un grafo con estos framing cíclicos, no hemos demostrado que esta triangulación es regular, que es algo muy apetecido en la teoría de polítopos. Y
bueno, cuando empezamos a poner ciclos, hay como dos modelos, como tener ciclos monocromáticos y no tener ciclos monocromáticos. ¿Será que hay como una teoría que como reúna ambas? Em, Hemos estudiado un poco como el aspecto politopal de estos abanicos, pero sería interesante, con ciclos, pero sería interesante ver si también tienen una estructura de retículos. Em, y bueno, el número, el mutoperedro, antes lo llamamos doppelgangedro, pero sería bueno si hay como, bueno, estudiar un poco más ese caso. Que, bueno, ese es el resumen y muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Tenemos alguna pregunta? Hipólito tiene una pregunta porque se está conectando desde el celular. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ah, bueno, había que... ahora tenemos un micrófono desde la computadora, así que ya no me escucho yo también. bien. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que fue una charla muy, muy linda. Eh, sí, la verdad no sé qué significa ese volumen, es una cosa que a mí me gustaría también saber. Yo quería ir a uno en el cicloedro que vos mostraste. eh, Hay una cosa que obviamente Hugh conoce mucho mejor que yo, pero existen unas cosas que se llaman las M Cluster Categories, que de hecho las definió Hugh, ¿sí? Y que de hecho para el tipo A se corresponden justamente con, o sea, los objetos indescomponibles son diagonales de diagonales simétricas de un polígono con suficientes lados. No me recuerdo bien las cosas, pero para A2 y M igual a 2 se parece mucho a esto. No sé Ok. exactamente cuáles de ellos serían las que vos tendrías que tomar. No sé si todos los objetos en esa categoría te funcionan, pero da una sensación, el gráfico me Ok. recuerda. Bueno, pues sí, voy a hablar con él, gracias, sí, por sí. Porque, sí, mm, porque pero hay una relación en el artículo que podemos verlo como como el asociadero de tipo D, como una realización del tipo D, pero hay que hacer Claro, como varios pasos. sí. Pero No, gracias, sí. pero esto, bueno, y acá voy a hacer, perdón, pero un poco de propaganda. Junto con unos colaboradores, este año sacamos un paper sobre, o sea, en el caso tradicional, cuando hablas de álgebras gentiles y demás, tenés una correspondencia entre las cámaras y las clases de torsión, o sea, los objetos tau tilting y clases de torsión funcionalmente finitas, que en este caso dentro de tus álgebras son todas de ese tipo. Eh, y junto con unos colaboradores definimos, en realidad usamos una definición de Peter Jorgensen para estudiar cuáles son las clases de torsión superior, usando lo que se llama la álgebra homológica superior, que Hugh de vuelta conoce y ha trabajado sobre eso. Eh, que que para el caso, para un álgebra en particular, también tenemos un hexágono que generaliza, el A2 se generaliza, el pentágono lo podemos generalizar a un hexágono, y de hecho podemos... y para las álgebras que son suficientemente buenas, esas que están en biyección con unos objetos que se llaman Opperman-Thomas, de vuelta por Opperback, Tomás. Ok. Opperman-Thomas, que, bueno, que Hugh introdujo junto con Ok. Stephen Opperman. Y no sé si hablar de álgebra homológica superior tendrá alguna cosa que ver con estos ciclos. Obviamente Hugh va a poder decirte mucho mejor que yo. Bueno, si me puedes mandar tu trabajo reciente y lo puedo meter a Hugh y te Sí, podemos repetir, sería muy interesante saber. sí, la pregunta sería más específica para Hugh, digamos, es si si esta combinatoria del cicloedro con un solo ciclo
se corresponde con algún álgebra de Auslander de tipo AN. De tipo A, ¿no? Tipo AN, pero álgebra de Auslander de grado 2, que tiene una subcategoría 2 inclinante de conglomerado. Y de hecho, ahí hay algunas, uno puede estudiar las dos clases de torsión que se corresponden a Tau 2 tilting módulos. Y que todos esos se corresponden con objetos de Oppermann-Thomas, pero no todo objeto de Oppermann-Thomas me da un objeto Tau 2 tilting como yo los quiero, porque no todos los objetos de Oppermann-Thomas dan dos clases de torsión. El paper se llama Functorially Finite Higher Functorially Finite Torsion Classes. Es el último paper que tengo en Archive, de hecho. Ok, bueno, voy a mirar. Somos 6 autores. Sí, pero, sí, y yo te quería hacer una pregunta distinta, que va un poco más hacia tu expertise de algo que yo estoy encontrando. Y tiene que ver, que es un poco lo que hablé en Canadá, tiene que ver con eso que hablé en Canadá, que en Sherbrooke, y que es, ¿qué pasa si, o sea, vos tenés un order polytope, ¿no? Entonces, vos cortás por un montón de hiperplanos, ¿no? O sea, tenés el hipercubo y lo vas cortando con hiperplanos de acuerdo a los órdenes. ¿Qué pasa si cortás por menos? O sea, el orden se te va desvaneciendo, o hay algún tipo de... Si tenés menos hiperplanos para cortarlos, de alguna forma. Porque, como que empiezas claro, a quitar algunos hiperplanos. claro, ¿por qué digo esto? Porque si tenés esa suma de Minkowski, vos decís que eso se corresponde con la suma de Minkowski de los politopos de Hardan-Narasimhan de tus objetos indescomponibles. En este trabajo que estoy terminando de escribir ahora, yo prometí hacerlo para el fin del año pasado, pero bueno, pasan cosas. La idea es justamente que lo que estoy haciendo es restringiendo la cantidad de indescomponibles que uno considera para construir estos politopos. ¿Qué pasa si haces sumas de Minkowski de politopos, de los order polytopes de menos indescomponibles? O sea, como que haces sumas como que tal vez no incluyes esto, por ejemplo. Claro, en realidad en lo que estoy haciendo, yo lo que hago es restringir por la dimensión, si querés, de las representaciones del quiver, ¿no? O sea, si considero las representaciones hasta largo L, para cualquier L, obtengo un fan que tiene un montón de propiedades como estas, desde el punto de vista de condiciones de estabilidad y demás, aunque no, digamos, por cuestiones de álgebra homológica, no tengo una interpretación en tau tilting, pero me gustaría ver si hay alguna interpretación dentro de la combinatoria. Ok. Espera a ver, sí. Pero sí, te siguen dando, como que en este caso te daría, por ejemplo, En este caso, lo que estaría dejando de hacer es el que tiene dimensión 2, el que tiene C en cada uno de los vértices. Ok, entonces te quedaría en este caso un cuadrado. Un cuadradito. Y en a ver, dame un segundo. En este mundo, o sea, sí, hay algo, bueno, bueno, así pensando así rápidamente, hay Cristina con su estudiante Jonah, Sí. ellos lo que hacen es que, digamos, la correspondencia, digamos, se prueba para esos casos, que son esos grafos que tienen grado 2, que viene y sale, pero porque corresponde como al Carcaj y a las álgebras amables, pero lograron demostrar una propiedad para todo el mundo de los flujos, para todos los grafos, no necesariamente con esa restricción, y lo hacen es como añadiendo una cantidad de aristas para volver el grafo el caso amable, Sí. pero luego restringen las rutas luego
sea, cogen el fan y se olvidan de las representaciones de cuerdas que utilizan esas aristas adicionales. Está bien. Y lo llaman eso la wilting, tau wilting. Bueno, todo es Ok. como una... Sí. Me suena... Y combinatoriamente es algo muy interesante porque te está diciendo que todos estos fans como que son para los grafos que no corresponden a los carcajos, son como cocientes o subretículos de un caso amable. Entonces, no sé, pues me suena un poco a eso, pero no sé. Sí. Yo tengo cocientes de los retículos siempre, cualquier álgebra obtengo siempre un cociente. Son reticulados que son cocientes de los reticulados de las álgebras con las que estoy trabajando. Pues sí. Entonces, me suena un poco a eso si quieres. Si, por Lo voy a ejemplo, ver. si tienen un artículo de una conferencia de 12 páginas para FlipSac 2000, pero sí, Wilting Theory, Wilting 2025. Pero en este caso lo que interesante es que todo termina siendo como un intervalo, un cociente del caso de la sociedadedro y como el permutaedro, bueno, y generalizaciones. Claro. Pero sí, pues podemos discutir más, pero sería bueno si hay una relación, Sí, o sea, explícita. sí, pues, sí, muy interesante. Gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias por dar la charla, la verdad. Hermoso. Gracias. Y si quieres saber un poco más como de la combinatoria del lado de los flujos, bueno, sí, mi coautor, bueno, no de este proyecto, pero de otro, con nuestros coautores, Rafael González de León, bueno, es un trabajo muy interesante, tiene unas charlas muy chéveres con animaciones y cosas así, de su trabajo con Chris Hanusa y Marta Jeep, si quieren ver más como ese lado de la combinatoria. Bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad y bueno, espero vernos pronto. Sí, ojalá. Ojalá. Y les pongo otra vez las... Mando gente a Costa Rica. Sí, también tenemos ojalá, sí, esta escuela SIMPA en Costa Rica, que espero que puedan ir. Bueno, muchas gracias y que tengan buena mañana. Dale, gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.